Buenos días, amada iglesia del Señor. Soy el pastor Jonathan Crespín y qué bendición es que podamos estar reunidos en nuestras casitas el día de hoy para adorar y exaltar el nombre del Señor. No es un domingo cualquiera, hermanos. Hoy es el domingo de resurrección y recordamos lo que nuestro amado Señor Jesucristo hizo por nosotros, hermanos. No solamente en la cruz de Calvario, sino que al tercer día Él resucitó. Él venció a la muerte, Él no se quedó en ese sepulcro, no se quedó en esa tumba, hermano. Nuestro Rey, hermano mío, se levantó con poder y con gloria y está a la diestra de Dios el Padre. Hemos tenido una programación variada durante estos días y creo que han sido oportunidades para compartir nuestra fe, pues como iglesia del Señor, Dios nos puso aquí para dar a conocer su mensaje, el Evangelio. Hermano mío, centrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y a Él adoramos, hermanos, y servimos con todo el corazón. Y así como el Señor se entregó hasta la muerte, hermanos, sin muerte de cruz, nosotros también como iglesia tenemos que entregarnos, tenemos que servir al Señor con esa dedicación y hasta aún, hermano, dar nuestras vidas por obediencia a ese mandato, hermanos, de predicar la palabra sin temor alguno. Hoy quisiera compartir este tema, hermano, la tumba vacía. El tema de esta mañana es la tumba vacía. Quiero que abramos la Biblia ahí en Lucas, el capítulo 24, versículo del 1 al 7, y vamos a meditar juntos, hermanos, en la palabra del Señor. Ahí en su casita, en la sala, en el comedor, donde usted se encuentre, a todos nuestros amigos que están conectados, hermanos, no solamente en Nuevo Chimbote, sino que también a través de las redes sociales podemos llegar a otros lugares, hermanos, del país y del mundo. Así que no es una casualidad que nos estés hoy, hermano, amigo, sintonizando y viendo, sino que Dios tiene una palabra preciosa para usted también. Vamos a leer Lucas, el capítulo 24, versículo del 1 al 7. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Iglesia, hemos llegado al último día de Semana Santa, domingo de resurrección. Es un domingo para nosotros de victoria, porque nuestro amado Señor Jesucristo venció a la muerte. Este domingo de resurrección, hermano, es un domingo de obra completa de la redención, hermanos, de salvación para la humanidad. Sin la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestra fe sería vana, hermanos, y no habría razón de nuestro cristianismo. Pero como nuestro amado Señor Jesús resucitó, nosotros tenemos, hermanos, esa garantía y esa seguridad que también resucitaremos juntamente, hermanos, con Él. Miren en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Dice la palabra del Señor. 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Nuestra predicación, esa comisión que el Señor nos mandó de ir, hermanos, y de llevar el evangelio a toda criatura, se basa, hermano, en una persona que es nuestro amado Señor Jesucristo. Y si Él no hubiese resucitado, hermano, vana sería nuestra predicación. Estaríamos perdiendo el tiempo, porque lo que estaríamos compartiendo no es verdad. Pero como nuestro amado Señor Jesús sí resucitó y está sentado a la diestra de Dios el Padre,
es que nosotros, hermanos, con mayor fuerza podemos proclamar y, hermanos, y predicar la palabra de nuestro Señor. Esa tumba vacía que las mujeres vieron cuando fueron al sepulcro el primer día de la semana es un mensaje poderosísimo e impactante para toda la humanidad. Pues ahí vemos, hermanos, el cumplimiento de algo asombroso. Y para nosotros, hermanos míos, como cristianos debe ser, hermano, un tiempo de recordar que Dios, hermanos, cumple sus promesas. Y aún para los no creyentes, este es un mensaje que ellos tienen que conocer. Que nosotros servimos a un Dios vivo y real. Me gustaría que hoy podamos ver 4 puntos, ¿ok? 4 puntos de la tumba vacía. ¿Qué significa para nosotros como creyentes la tumba vacía? En primer lugar, la tumba vacía nos dice que Dios cumple sus promesas aún por más difíciles que puedan ser. Su palabra, hermanos, es verdad. Y todo lo que está escrito, hermanos, en la Biblia se cumplirá. Aún lo que hoy nosotros estamos viviendo en este tiempo, con toda esta pandemia, hermano, y todas estas muertes que hay, están mencionadas en la palabra del Señor. Y Dios hoy nos hace recordar que su segunda venida está pronta, que así como Él resucitó, hermanos, nosotros lo estamos esperando. Y la iglesia tiene que estar preparada para la venida de nuestro amado Señor Jesús, que vendrá, hermanos, como Rey y como Señor para juzgar a la humanidad. Leamos la Biblia en Lucas, el capítulo 24, versículo del 6 al 7, dice: los ángeles le dijeron a estas mujeres: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite, hermano, al tercer día. Es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado. Era necesario que el Señor muera en esa cruz para que usted y yo tengamos, hermanos, libertad de esa esclavitud del pecado. Para que esa sangre que el Señor derramó, hermanos, pueda limpiarnos de toda nuestra maldad. Ya estaba profetizado que el Mesías no sería dejado en la tumba y no vería corrupción. Lo podemos nosotros ver, hermanos, y quisiera que abras tu Biblia ahí, en Salmos, el capítulo 16, versículo 10, dice la palabra de nuestro Dios: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No era fácil, ¿verdad? Esta palabra cumplirla. Pero hermanos, yo veo aquí algo muy importante y es una verdad. Para Dios no hay nada difícil. Jesús murió, fue puesto en el sepulcro, pero al tercer día, hermanos, nuestro amado Señor Jesucristo resucitó. Dios cumple sus promesas y Dios puede hacerlas una realidad. Como el Señor, hermanos, si lo cumplió a través de la persona de Jesús, levantándolo de la muerte, y su cuerpo no viendo corrupción, ¿acaso no cumplirá sus promesas en usted y en mí? Su palabra, hermanos, es verdad. Su palabra, hermanos, es vida para todo aquel hombre y mujer que lo pueda creer. Y yo creo que hay vida en Jesús. Yo creo que si acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, yo tengo vida y vida en abundancia. Y que si en un momento, hermanos, la muerte tocara en mi cuerpo, también creo que hay un lugar que me espera, que es, hermanos míos, el cielo, estar en la presencia del Señor por la eternidad. Yo creo que en ese lugar no hay llanto, no hay muerte y no hay dolor. Es un lugar, hermanos, donde este cuerpo que aquí es, hermano, afectado por el clima, afectado por los años, afectado por la enfermedad, como hoy, hermano, vemos que a través de este coronavirus no hace distinción de personas, no hace distinción de razas, no hace distinción de posiciones sociales ni intelectuales.
Este cuerpo es vulnerable, este cuerpo es propenso a enfermarse, pero allá en los cielos este cuerpo no será el mismo, será un cuerpo glorificado, hermano, y estaremos en la misma presencia de nuestro Dios. Si en algún momento el Señor, hermano, nos ha hablado con su palabra y nos hemos aferrado a ella y hemos tomado un texto como una promesa de Dios para nuestras vidas, creamos que se cumplirá. Creamos, hermano mío, que será realidad para cada uno de aquellos hermanos que lo abrazan, que lo creen y lo confiesan, hermano mío, producto de tener esa seguridad en un Dios, hermano, que venció la muerte, hermano, y que cumple sus promesas. En segundo lugar, yo veo también aquí la tumba vacía. Es un mensaje, hermanos, ¿saben qué? De esperanza. Es un mensaje de esperanza. Y hoy necesitamos compartir ese mensaje de esperanza en un mundo en el cual estamos viviendo de dolor, de angustia, hermanos, de tristeza, de desesperación, de temor. Necesitamos compartir ese mensaje, hermanos, de esperanza. Abra su Biblia en Juan, el capítulo 11, versículos 17 al 26. San Juan, capítulo 11, versículos 17 al 26. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor. Vino pues Jesús y halló que había ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 codos. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Este es un pasaje, hermanos, precioso, porque Jesús llega a una casa que estaban viviendo un momento de angustia, pues había perdido Marta y María a un ser querido, que era su hermano. Llegó a una casa, hermanos, de luto. Hermano, Lázaro había muerto, ya tenía 4 días de haber fallecido, pero allí llega una palabra, hermanos, de esperanza para la familia. Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la tumba vacía, hermanos, es un mensaje de esperanza para el día de hoy, que nosotros, hermanos, podemos también experimentar en nuestra propia vida. Pocos días después que Jesús cumplió con estas palabras, hermanos míos, en la vida de Lázaro, también fueron cumplidas para él mismo. Pues vemos, hermanos, que él resucitó, hermano mío, con toda esa autoridad de lo alto. Y es la garantía que nosotros también tenemos. Quién sabe, nosotros habremos perdido algún ser querido, hermanos. Habremos perdido a un familiar. Padres habrán perdido a sus hijos, o hijos habrán perdido a sus padres. Pero saben que si ese familiar murió en Cristo, nosotros tenemos la esperanza de volvernos a encontrar allá en los cielos. De repente, mientras estaba aquí en esta tierra, él estaba enfermo, estaba sufriendo, estaba, hermanos míos, cargando con dolores en su cuerpo. Pero el Señor en su gracia quiso llevarlo, ¿verdad? Para estar con él. Fue un momento difícil, fue un momento de un golpe que a veces parece insoportable, pero el Señor nos ha sostenido, el Señor te ha sostenido.
Y esa palabrita, hermanos, desde sostenernos en que ha descansado, en la promesa de saber de que nuestro familiar simplemente nos ha llevado a la delantera, de que en algún momento nos vamos a volver a encontrar. Y ese encuentro va a ser para siempre y nunca más nos vamos a separar. Hoy necesitamos traer esperanza a las familias y aún como cristianos nosotros. Poder compartir, hermanos, que aquel que tiene a Cristo en su corazón no le tiene temor a la muerte. Y nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a que ellos no se angustien, no se desesperen, hermanos. Es cierto, como hombres, hermanos, podemos acongojarnos. Aquí, ¿quién no sufre por la muerte de un familiar? Pero ¿saben qué? Nos refugiamos y nos consolamos en la esperanza de saber que si murió en Cristo, nos vamos a volver a encontrar muy pronto. Y eso nos lleva, hermanos, a tener esa paz, porque ese familiar está gozando de vida eterna allá en los cielos con su Señor. Miren, hermanos, abramos 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. Dice la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la segunda venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, hermanos, con Él, con el Señor. Nosotros tenemos que estar seguros, hermanos, que si morimos, Cristo nos dará, ¿qué? Vida eterna. ¿Y cuántos de los que están ahí en su casita están seguros, hermanos, que tenemos vida eterna en Jesús? Que si la muerte nos toca, hermanos, sabemos a dónde nos vamos. Tenemos la seguridad y la confianza de que estaremos en la presencia misma de nuestro amado Señor Jesucristo. Hermano, esa cruz vacía es sinónimo de ¿qué? De esperanza. Mientras en este mundo encontramos aflicción, encontramos desesperación, encontramos muerte, encontramos sufrimiento, tenemos la esperanza que vamos a estar en un lugar, hermano, donde no habrá muerte ni aflicción, sino que estaremos en un lugar, hermano, donde vamos a regocijarnos en los brazos de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la esperanza, hermanos, que debemos de tener nosotros como iglesia de Dios, hoy al celebrar Domingo de Resurrección. En tercer lugar, hermanos, quisiera que podamos ver aquí, hermanos, la tumba vacía es un mensaje de victoria. La tumba vacía es un mensaje de victoria. Al resucitar nuestro Señor Jesucristo, venció, hermano, dos enemigos que todo ser humano tiene, que es la muerte, hermanos, y la tumba. Ningún ser humano por sí mismo puede vencer estos enemigos, pero quien lo hizo fue nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo venció la muerte. Y nuestro Señor Jesucristo no se quedó en esa tumba, hermanos, sino que Él se levantó al tercer día. En 1 Corintios, el capítulo 15, versículos 55 al 57, vamos a leerlo, ¿ok? Abra su Biblia allí, hermano, y subráyelo. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
ya que en el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no dar gracias a Dios, hermanos? Que a través de la victoria y la muerte, hoy nosotros podemos gozar, hermanos, de esa seguridad, hermano, y de esa firmeza de saber de que no hay nada difícil para nuestro amado Señor Jesucristo. En este versículo, hermano, 57 dice: gracias sean dadas a Dios, que nos da ¿qué? La victoria a nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Su victoria del Señor es mi victoria. Esa victoria, hermano mío, es para nosotros como iglesia. Por eso es que hoy tenemos que celebrar ¿qué? La victoria de nuestro amado Señor Jesús. ¿Sobre quién? Sobre el diablo, hermano, y sobre la muerte, iglesia linda. El diablo ha sido vencido, el Señor lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz de Calvario, pero también venció a la muerte. Por eso, hermanos, aquí en esta tierra estamos un pedacito de tiempo, porque los que somos de Cristo tenemos una vida eterna, hermanos, y una vida eterna allá en la presencia de nuestro Dios poderoso. Regocíjate, iglesia, regocíjate. En cuarto lugar, la tumba vacía es un mensaje de poder y de autoridad. Abramos nuestra Biblia en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 18, 19 y 22. ¿Ok? 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 18, 19 y 22. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muertos en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hermanos, iglesia, cuando Cristo murió en la cruz, fue sepultado, pero antes de resucitar bajó a predicar a los espíritus encarcelados. No un mensaje de salvación, ni un mensaje de redención, sino un mensaje de autoridad y demostración para todos aquellos que murieron sin creer que el Mesías vendría. Y el Señor le dijo, hermanos, que sí, Él vino y era una realidad para cumplir las promesas, hermanos, que el Señor había prometido. ¿Saben qué, hermanos preciosos? El Señor vino para cumplir lo que ya Dios había establecido. Llevó también al cielo a todos aquellos que habían muerto, hermanos, creyendo en la venida de nuestro amado Señor Jesús. Leemos en Efesios el capítulo 4, versículo del 8 al 10. Abra su Biblia, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo del 8 al 10 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo ¿qué? Todo. ¿Saben qué, iglesia? El Señor descendió para llevar a aquellos que habían muerto creyendo, hermano, en esa promesa de que iba a venir el Salvador del mundo, que iba a venir el Mesías prometido. Y yo creo que allí, hermano, están aquellos mártires de la fe, que vemos a Abraham, hermanos, que vemos a Moisés, que vemos a Noé, hombres que caminaron con Dios, aquellos hermanos que antes que el Señor Jesús venga a esta tierra y nos dé todo el panorama completo de la redención, pues sabemos que el Antiguo Testamento son las raíces y el tronco, y el Nuevo Testamento vienen a ser las ramas, hermanos míos, y el fruto de toda esa obra maravillosa por la cual el Señor creó al hombre y la mujer para que gocemos de vida. Pero lamentablemente, hermano, el pecado, hermano querido, entró al corazón del hombre, y por consecuencia la muerte. Tuvo que venir el Señor Jesucristo, tuvo que levantar un pueblo, tuvo que llamar a un hombre
para que a través de ese personaje, hermano mío, de Abraham, pueda haber una nación, hermanos, y a través de ese pueblo de Israel, dar a conocer, hermano, la grandeza de un Dios todopoderoso, hermano, sobre todos los pueblos de alrededor. Nuestro amado Señor está sentado ahora a la diestra de Dios el Padre e intercede, hermanos, por nosotros. Él está intercediendo por usted en estos momentos. Él está intercediendo por su pueblo. Él está intercediendo, hermanos, para que seamos fuertes en estos tiempos difíciles, para que no desmayemos, para que no mengue nuestra fe, para que no demos cabida, hermanos, a la desesperación. Tenemos un abogado que intercede por nosotros con gemidos indecibles. En Romanos, el capítulo 8, versículo 34, dice la palabra: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede, hermanos, por nosotros. El Señor está intercediendo por nosotros. No te sientas solo, iglesia. No estamos solos. Dios está con nosotros. Nuestro Dios no está en la tumba. La tumba está vacía. Él está sentado a la diestra de Dios, está gobernando, está reinando. Y un día Él volverá, hermanos, para llevar a su iglesia. Por eso creo yo que este es un tiempo para la iglesia de estar preparándonos para la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Pues la tumba vacía es un mensaje de poder y de autoridad. Hoy, mientras estamos vivos, tenemos el tiempo. Tú tienes la oportunidad de reconciliarte con Dios. Pues cuando la muerte venga y partas, pero sin haber recibido a Jesús en tu corazón, sabes, hay un destino. Y es un destino en el lago de fuego y azufre, en el infierno. Pero aquellos que, hermanos míos, mueren en Jesucristo, sabemos a dónde nos vamos. Por eso, iglesia del Señor, sabiendo que estamos en los últimos tiempos, no podemos ser egoístas. Esta verdad que Dios, hermano mío, nos ha dado y nos ha demostrado de tener la vida eterna. Tenemos que compartir el Evangelio. Tenemos que dar a conocer a Jesús. Hoy es el momento especial donde las personas que están siendo sensibles, hermanos, y se sienten indefensas, llevémoslos, hermanos, a los pies del Maestro. Llevemos a esas personas a que conozcan a Jesús. Y aún usted, mi querido hermano, parece firme, hermano, frente a toda tempestad. Firme frente a toda situación difícil. ¿Por qué? Porque la tumba vacía es un mensaje de poder y autoridad. Hermano, que nuestro amado Señor Jesús venció, hermanos. Venció la muerte. Venció el diablo, hermano. Y nos ha dado a nosotros esa linda promesa. Que también, hermano, los que están en Cristo, ¿saben qué? Resucitaremos con Él. Estaremos con el Señor allí en los cielos por la eternidad. Quiero invitarte en esta mañana, querido amigo, que hoy, en estos días, el Señor ha ido hablando a tu corazón y te das cuenta y dices, yo no sé a dónde voy a ir. Estoy tan temeroso. Estoy inseguro. Ven a los pies del Maestro. Ven a Jesús. Invítalo a que entre a tu corazón como tu Señor y Salvador. En un momento yo lo hice y no me arrepiento. Y han pasado, hermanos míos, más de 20 años y he visto la fidelidad, el amor de Dios, y como su palabra dice, Él intercede por nosotros. Siempre ha estado allí en los momentos, hermanos míos, apremiantes, en los momentos difíciles. Su mano nos ha sostenido. Hoy te invito a que tú puedas abrazar ese regalo tan precioso. No tienes que hacer nada. No es por obras para que nadie se gloríe. Simplemente es por fe, de creer, hermanos. Aún la historia mismo da testimonio de que nuestro amado Señor Jesús venció a la muerte. De que nuestro amado Señor Jesús vino a este mundo, hermano, y murió en esa cruz. Pero resucitó, hermano, amigo. Y nosotros creemos que Él vendrá por segunda vez a llevar a su iglesia. Su venida está pronta. ¿Estás preparado? Si el Señor viniese hoy, ¿estás preparado? ¿A dónde te irías? ¿Te irías al cielo? ¿Cuántos esperamos la presencia del Señor? ¿Estamos preparados? Ordenemos nuestro camino. Ordenemos nuestros pasos. Arrepintámonos de nuestros pecados. Volvamos al Señor. Volvamos
Corramos pronto a reconciliarnos con nuestro Señor. Quién sabe usted que nos está escuchando, ha sido un creyente, pero se apartó del Señor. Hoy es el momento, vuélvete al Señor. Volveos a mí, dice su palabra. Hoy es el día del Señor. Reconcíliate con aquel Dios todopoderoso. ¿Qué más evidencias quieres? La tumba está vacía. Esa piedra, el Señor la removió y Él salió triunfante, hermanos. Por eso que hoy es un domingo de victoria. Ábrele tu corazón a Jesús. Repite conmigo esta oración. Señor, te confieso mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Te pido perdón, Señor, por cada palabra, pensamiento y acción que ha sido una actitud rebelde ante tus ojos. Hoy me humillo, Señor. Hoy te pido, Padre, que tengas misericordia de mí. Y te abro de par en par mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Quiero hacer de aquí en adelante tu voluntad. Quiero, Dios, vivir para ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Si usted ha hecho esta oración, usted es un hijo de Dios. Y quiero invitarte a que juntos podamos caminar esta vida cristiana tan preciosa, tan linda, siguiendo los pasos de nuestro amado Maestro, hermano, de nuestro amado Señor Jesucristo. Llámanos por teléfono, contáctate con nosotros, escríbenos por las redes sociales que vamos a estar comunicándonos de inmediato, hermano, amigo, para poder juntos, hermanos, ayudarte en tu crecimiento espiritual. También quiero, hermanos, retar a toda la iglesia a no bajar la guardia. Sabemos que nos quedan 2 semanas más por delante de cuarentena, pero la iglesia sigue trabajando. Tú eres la iglesia y sé luz, hermano. Sé esa persona de bendición y de testimonio que demos a conocer las grandezas de nuestro amado Señor Jesucristo. Dios los bendiga, pueblo del Señor. Seguimos orando y seguimos disfrutando de este domingo, hermanos, domingo de resurrección. Adoremos y exaltemos el nombre de nuestro Dios. Bendiciones, amada iglesia.